Y vamos a ver prácticamente lo que tiene que ver con la materia de física, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy, como una temática interesante, es preguntarnos qué es la física, ¿ya? Es importante que cada vez que ustedes estudien cualquier ciencia que vayan a estudiar, ya sea matemáticas, ya sea física, ya sea química, es importante que ustedes vean el por qué ustedes aprenden esto, ¿no? Al final, muchos de ustedes pueden ser, o sea, quisieran hacer el proceso de admisión, ya sea de la Universidad de Guayaquil, de la estatal, ya sea de la Universidad de Espol, o ya sea de lo que viene a ser la UNEMI, ¿sí? La idea, como tal, es compactar todos los chicos que van a todos estos procesos de admisiones para que podamos, todas las carreras que necesitan de ver esta materia, puedan acceder a este tipo de contenido. Una cosa que quiero aclarar antes de comenzar la clase y comenzar con esta dinámica, ¿sí? Es decir de que cada uno de los ejercicios que están hechos aquí son ejercicios netamente de exámenes de admisión, ¿sí? No son de exámenes del pre, no son de exámenes de adentro, nada que ver. Todos los ejercicios que vamos a hacer aquí son plenamente de exámenes de admisión. Específicamente, los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy son del examen de admisión del 2023, si no me equivoco, 2023 junio, ¿sí? Que literalmente ustedes pueden entrar a la página de SPOL y en la página de SPOL o simplemente en Google buscan exámenes de admisión de SPOL y les van a salir los ejercicios. Aquí la idea es que todos estos ejercicios van a servir para cada uno de los temas, ya sea de admisión de la estatal, de la SPOL o de la UNEMI, ¿sí? Entonces, de cualquier forma, este pensum va a ayudar a cualquiera de ustedes que quiera hacer este tipo de procesos para cualquiera de estas tres universidades nombradas. Entonces, vamos a comenzar con esto y ahora sí ya vamos a darle inicio a esto de aquí, ¿sí? Ya, entonces comenzamos. Primero, como les estaba diciendo antes, es muy importante saber para qué sirve la materia que vamos a estudiar, ¿sí? Es muy importante saber para qué sirve matemáticas, para qué sirve química, para qué sirve física. Ya. Es importante que nos preguntemos qué es la física. Y entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, con lo que saben de sus colegios, ¿qué es para ustedes la física? ¿O qué ustedes tienen entendido? Si quieren, me pueden ayudar con sus comentarios, pueden, si quieren activar el micrófono, pueden, escribir por el chat, ¿sí? ¿Qué es la física para ustedes? Entonces, es para saber la velocidad en la que voy a caer si me tiro del edificio de admisiones, ¿ya? Eso es uno de los fenómenos que puedes estudiar, ¿sí? O sea, pero ahí no estamos diciendo qué es, ¿sí? Estamos diciendo una de las aplicabilidades de la materia, ¿ya? Pero aquí la idea es, y algo que ustedes tienen que sacar y esencial, va a ser para su proceso universitario, que ustedes tienen que comenzar a definir de manera correcta, en este caso, las materias que vayan a ver, ¿sí? Estudia el movimiento de la materia, la ley de la natural de todas las cosas, ¿sí? Eh, por ahí me dicen que estudia el movimiento de la materia, puede ser, ¿sí? Puede ser un concepto de la física, pero el problema es que la física es muy grande, ¿sí? La física no solo estudia el movimiento, también estudia el por qué te mueves. Entonces, es interesante, ¿no? Porque hay varias ramas de la física, ¿sí? Una rama estudia el movimiento, existe otra rama que estudia el por qué te mueves, existe otra rama que estudia literalmente las cantidades escalares y vectoriales que existen. Entonces, es una ciencia mucho más grande que esa. No solo estudia el movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que la física no es más que la ciencia natural que estudia la materia, la energía, el espacio y el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntemos qué es la física, nosotros vamos a decir que es la ciencia que estudia la materia, ¿sí? Eso es muy importante y que lo tengan claro en el momento que... Entonces podemos decir de que no es más que la ciencia que estudia la materia, ¿ya? Estudia la materia, también estudia el espacio, estudia lo que se denomina el tiempo, ¿sí? Y es muy distinto, por ejemplo, a ciencias como matemáticas, porque las matemáticas en cambio son ciencias exactas que definen, por así decirlo, nos dan instrumentos para medir, ¿sí? Eso es lo que hacen las matemáticas, en cambio.
Dice, no podemos definir porque si lo definimos estamos privando las cosas y eso es condicionarlo. No, no es condicionarlo, ¿sí? Saber definir bien algo es aprender a que algo tiene un significado, porque cada una de las cosas tiene significado y nosotros no estamos cerrando esto, ¿sí? De hecho, lo estamos haciendo de la manera más general, porque la física es una ciencia que no solo estudia el movimiento, sino que estudia la materia, estudia el cómo se mueve, el por qué se mueve, estudia su entorno y estudia el tiempo que se demora para hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que nosotros deberíamos de identificar en el momento que queramos responder este tipo de preguntas. Entonces, bueno, ahí pasamos a la siguiente parte de física, ¿sí? Y de hecho, aquí, antes de meternos ya en materia y ya comenzar a hacer ejercicios, es importante que sepan que la física se divide en partes muy esenciales, ¿sí? La física tiene varias subtramas, por así decirlo, que estas van a identificarse como lo siguiente. Entonces, una de los subtemas de física se denomina como la cinemática, ¿sí? Y la otra es la dinámica y la otra es la energía, ¿ya? Es muy importante que sepan que en la mayoría de los procesos de ingreso a la universidad, de admisiones, casi que la mayoría se basa en cinemática y en dinámica. Usualmente todo esto de la energía, de la temperatura, todo esto lo estudian en otra, o sea, normalmente ya cuando están dentro de la universidad, o sea, ya cuando están en primer semestre o segundo semestre, en las materias de física. Sin embargo, para el proceso de admisiones, usualmente estas dos son las más sonadas, tanto cinemática como dinámica, ¿sí? Entonces, primero vamos a crearnos la idea y preguntarnos qué es la cinemática. Entonces, así como respondimos qué era la física, pues también podemos responder qué es la cinemática. Y resulta ser que la cinemática, ahí ya viene algo más apropiado a lo que ustedes me decían, porque la cinemática, en cambio, es el estudio del movimiento, ¿ok? Entonces es muy importante que aprendamos a definir esto de aquí, ¿sí? La física no solo estudia el movimiento, porque la única rama de la física que hace eso es la cinemática, ¿ok? Sin embargo, también existe la otra rama que es importante, que también la vamos a ver el día de hoy, que va a ser la dinámica. La dinámica, en cambio, ¿qué es lo que hace? La dinámica no estudia el movimiento, sino que la dinámica lo que hace es el estudio de la razón del movimiento. Entonces es muy importante que sepan diferenciar esto, ¿sí? Razón de movimiento. O sea que, ¿qué estudia la cinemática? Pues estudia cómo los cuerpos se mueven o cómo la materia, dice cinemática, estudia la energía cinética. Sí, correcto. O sea, esa es una rama de la energía, por así decirlo, ¿sí? Pero sin embargo, en el pensum de, por ejemplo, de SPOL, solo ven cinemática y dinámica sin considerar la energía. Y de hecho, en el pensum de las demás universidades también es algo parecido porque estos dos temas son los temas que más suelen tomar, cinemática y dinámica. Entonces, por eso es importante que lo tengan claro, ¿no? La cinemática, ¿qué es lo que hace? Es el estudio del movimiento y la dinámica, en cambio, lo que estudia es la razón del por qué te mueves, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber el por qué nos movemos, existen varios factores, ¿no? Entonces podemos poner varios ejemplos. Digamos, si yo quiero saber por qué un carro se mueve, ¿sí? Podemos analizar dos cosas. El cómo se mueve el carro, ¿sí? Cómo se mueve, cuánto se demora en hacer ciertas distancias, pero también podemos estudiar el por qué se mueve. Entonces, capaz que el por qué se mueve tiene que ver por la fuerza que hace el motor para iniciar el movimiento. Y sin embargo, cuando ya comienza a moverse, intervienen otro tipo de factores, ¿no? Como lo es la velocidad, como lo es la rapidez, como lo es el tiempo, o como lo es también la distancia recorrida o el desplazamiento, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan todo esto claro, porque todo esto es lo que va a abarcar esta materia y es importante que tengan en cuenta todo esto que vamos a tener que ver aquí, ¿sí? Entonces, ahora sí, pasamos a la primera parte. Entonces, me he hecho una especie de resumen pequeño, ¿sí? Tal cual como en matemáticas. En matemáticas también se les hizo una especie de resumen donde, por ejemplo, estaban tablitas así de
cuáles son los casos de factorización, qué son las cosas importantes de teoría que tengan que hacer. ¿Sí? Por si acaso, este documento se los voy a pasar al final de la clase para que lo tengan para ustedes. ¿Sí? Es importante que lo tengan porque he prácticamente recopilado material de la primera y segunda y tercera unidad. Entonces, ahí más o menos van a poder observar y van a poder utilizar ese de ahí para poder estudiar. ¿Sí? Entonces, primero comenzamos con lo que es la medición y las unidades. Antes de comenzar a estudiar esto del cómo se mueve o del por qué se mueve, o sea, antes de comenzar a estudiar cinemática o dinámica, ustedes lo primero que tienen que tener claro es las mediciones y las unidades. Resulta ser de que existen en física, existen estos dos tipos que se les llama múltiplos y submúltiplos. A estos son denominados como sufijos, ¿sí? Donde, por ejemplo, ustedes le asocian, cuando ustedes tienen, por ejemplo, estas palabritas, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, pues eso va a hacer referencia a algo que le llamamos como una potencia de 10. Si, por ejemplo, deca no es más que 10 elevado a la 1. Hecto, en cambio, hace referencia a 10 elevado al cuadrado. Kilo hace referencia a 10 elevado al cubo. Mega hace referencia a 10 elevado a la sexta. Es importante que tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque los múltiplos no van a ser más que estas cantidades que están determinadas de manera como Profe, una pregunta. positiva. ¿Sí? ¿Es necesario aprenderse así todas las letras y los múltiplos con su potencia? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque existen ejercicios de SPOL que de hecho son bastante sencillos, los ejercicios de examen, pero llega el punto que, por ejemplo, te dicen decámetro. Entonces te piden determinar, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es saber a qué se refieren con deca para poder analizar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, recomendación sería para mí que ustedes se aprendan hasta lo que viene a ser más que todo las positivas. Las positivas son las más utilizadas. Las negativas son un poco menos utilizadas porque el yocto, septo, ato, fento, pico, nano, micro, mil y centi usualmente son las menos utilizadas. Así que las que más les recomendaría que la tengan en cuenta para cuando ya tengan que hacer su examen de admisión son los múltiplos, porque esos son los más importantes y los que más suelen salir en los ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por si acaso? Ya, entonces si no hay preguntas, seguimos a la siguiente. Listo. Vamos, segunda parte. Otro concepto muy importante que tienen que ustedes saber es que según, existe un sistema que regula todas las mediciones que ustedes hacen. ¿A qué me refiero con que regula todas estas mediciones? Que, por ejemplo, cuando ustedes quieren medir algo como lo que es la longitud, pues lo que hace este sistema de medidas es asociar a la longitud una única unidad de medida. Entonces, por ejemplo, por el sistema que es denominado el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Sistema Internacional de Medidas, es importante que sepan que usualmente los ejercicios que nosotros hacemos siempre van a estar fundamentados en estas medidas, ¿ok? ¿A qué me refiero? De que si nosotros queremos medir la longitud, ¿qué es la longitud? Pues la longitud no va a ser más que medir qué tan largo o qué tan ancho es algo, ¿sí? Usualmente se lo mide con el flexómetro o con una regla, dependiendo de lo que quieran medir, ¿sí? Entonces, ¿en qué normalmente se mide la longitud? Según el Sistema Internacional de Medidas, se mide con el metro, ¿ok? Asimismo, tenemos otras dimensiones o magnitudes fundamentales que son necesarias medir, como lo que es la masa. La masa, en cambio, va a ser medida ¿por qué? Por lo que viene a ser el kilo. Bueno, aquí está mal tipiado porque realmente sería el kilogramo, ¿sí? Aunque usualmente
se lo suele medir por kilogramos o por gramos, pero principalmente por el Sistema Internacional de Medidas se utiliza lo que es el kilogramo, ¿ok? En el tiempo, lo que se utiliza es el segundo, y en la temperatura, lo que se utiliza es el Kelvin, la cantidad de sustancia, mol, y la intensidad de corriente, amperio, y la intensidad de luminosidad, candela, ¿sí? Es importante que también sepan de que todas estas tienen algo que nosotros le denominamos como dimensión de magnitudes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las dimensiones de las magnitudes? Por ejemplo, si yo quiero hallar el área, pues ustedes saben de que para medir el área lo que tienen que hacer es medir dos veces la longitud, ¿sí? Porque resulta ser que el área no es más que multiplicar los lados. Por ejemplo, si fuera un cuadrado, ¿cómo sacan el área de un cuadrado? Pues técnicamente lo que tienen que hacer es multiplicar el lado largo y el lado ancho, ¿sí? Entonces, el área va a ser representado como L al cuadrado, ¿sí? Sin embargo, estas dimensiones, asimismo para la longitud, por ejemplo, si ustedes solo quieren medir lo que viene a ser la longitud, simplemente va a ser L. Entonces, para la longitud va a ser L la dimensión, y sin embargo, para el área va a ser lo que nosotros denominamos como, en este caso también se mide en metros cuadrados, pero la dimensión de esta va a ser L al cuadrado, ¿sí? Y asimismo tenemos, por ejemplo, el volumen. El volumen, en cambio, ¿cuál va a ser la dimensión del volumen? Pues la dimensión del volumen va a ser L al cubo, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso de ahí en el momento que ustedes hacen esto. Y de hecho, aquí están anotadas, ¿no? La longitud es L, la masa es M, la dimensión, el tiempo es T, la temperatura es este signito, la cantidad de sustancia es N, la intensidad de corriente es I, y la intensidad de luminosidad va a ser J, ¿ok? Entonces es importante que todo esto de aquí lo puedan ir anotando, le tomen screenshot. Igual yo les voy a pasar esto de aquí, así que no se preocupen en ese caso porque igual van a tener el contenido aquí, ¿sí? Entonces es importante repasar esto de aquí en el momento que nosotros vayamos a hacer ejercicios. Otra cosa clave, eh, bueno, existen dos cosas claves aquí, que es lo que nosotros denominamos como conversión de unidades, ¿sí? Las conversiones de unidades necesarias, que usualmente más se utilizan en los exámenes de admisión a la universidad, son tanto lo que tiene que ver como las que tienen aquí, las que más les he anotado, que son las de longitud, que son pie, pulgadas, millas, ¿sí? La masa, libra, onza, y volumen, que es galón, ¿sí? Usualmente siempre esas son las conversiones que hay. Entonces, por ejemplo, ¿para qué van a servir estas conversiones? Pues van a servir, por ejemplo, como aquí está, digamos, ¿qué pasa si yo quiero pasar 1,20 kilogramos, quiero pasarlo a, yo qué sé, a libras, por ejemplo? Entonces, según el ejemplo, lo único que tengo que hacer es, bien, si yo quiero convertir esto, ¿qué debería de hacer? Entonces, lo que se hace cuando ustedes quieren convertir una unidad, ¿sí? No es más que usar un sistema de fracciones, ¿sí? ¿Y cómo se usa ese sistema de fracciones, profe? Pues lo único que ustedes tienen que hacer es analogías, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen 1,20 kilogramos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren pasar, pregunta, chicos, si ustedes quieren pasar ese 1,20 kilogramos, lo quieren pasar a lo que viene a ser libras. ¿Qué conversión tienen que utilizar? Si ustedes quieren pasar de kilogramos a libras, tienen que utilizar una que les haya relación, ¿no? Entre libra y kilogramo. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué me dice esa conversión? Esa conversión me dice que una libra son ¿cuántos kilogramos? Son cero punto 45. cuarenta y cinco kilogramos, ¿sí? Entonces, esa igualdad es la que a mí me va a servir para convertir de kilogramos a libras, ¿sí? ¿Qué es lo que se pide que ustedes aprendan un nuevo mecanismo? Usualmente esto en el colegio usualmente se hacía con reglas de tres, ¿sí? Pero a estas alturas las reglas de tres son muy demorosas, pueden ser muy poco efectivas. Entonces lo que normalmente se utiliza cuando ustedes hacen ejercicios de física o incluso ejercicios de química, lo que más se utiliza es lo que viene a ser como sistema fraccionario, ¿sí? ¿Cómo se utiliza el sistema fraccionario? Pues lo único que ustedes tienen que hacer es poner aquí lo que quieren convertir, ¿no? Entonces, yo quiero convertir, ¿qué cosa? El 1,20 kilogramos a libras, ¿ok? Entonces,
¿Qué es lo que hago? Hago una fracción, donde en esta fracción es importante que si aquí arriba tienen kilogramos, abajo tiene que ir kilogramos. Y si yo quiero llevar de kilogramos a libras, pues lo único que yo tengo que hacer es ubicar esa fracción de tal manera que estos kilogramos a mí se me simplifiquen. Entonces, en este caso, ¿qué me dice la conversión? Pues la conversión me dice que 0,45 kilogramos son ¿cuántas libras, chicos? Una libra. Entonces, dense cuenta de lo genial que es este tipo de conversiones. ¿Por qué? Porque ustedes lo único que van a hacer aquí es, como quien dice, simplificar. Entonces, si ustedes quieren simplificar, lo único que van a tener es que simplificar kilogramo con kilogramo. Y esto lo pueden calcular en la calculadora. Simplemente tienen que poner en su cálculo 1,20 dividido para 0,45. Si tienen su calculadora a la mano o tienen un celular a la mano para que puedan calcular, me pueden decir por el chat el resultado que les sale. Y ahí ya están haciendo una conversión en este caso. Entonces, 1,2 dividido para 0,45 sería, a mí me sale 2,666. Pero como este es un número infinito, lo voy a redondear, ¿ok? Entonces, en este caso le voy a poner 6,7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, 6,6666. Entonces, como es 666 y ese 6 es mayor que 5, lo redondeo a 7, ¿ok? Este sistema, y es importante que ustedes tengan en cuenta, es importante que ustedes tengan en cuenta la forma en la que nosotros convertimos, ¿ok? Em, por favor, ayúdenme no intentando rayar la pizarra, por favor. ¿Sí? Eh, ahorita creo que se les activó, no sé si se les activó sin querer, pero por favor no, intenten no rayar la pizarra. ¿Sí? Porque si no, van a... O sea, si no va a haber problemas, ¿sí? Y no vamos a poder ver todos la clase. ¿Sí? Entonces, bien, seguimos. Este sería el resultado de... Sí, porfa. Ya, este sería el resultado de 2,67, ¿ok? Pero este 2,67 ¿en qué queda? En libras. Bueno, ¿y qué significa esto, profe? ¿Para qué me sirve este cálculo? Pues esto lo que significa es para que usted sepa que 1,20 kilogramos en libras, ¿cuánto es? Es 2,67 libras, ¿sí? Entonces, para eso me sirvió el cálculo de ahí. Y así pueden hacer más conversiones. Digamos que yo quisiera saber cuánto es, yo qué sé, 50 galones en litros. Entonces, de nuevo, si yo quiero hacer este tipo de ejercicios, pues lo primero que tengo que hacer es hallar una relación entre quién, una relación entre galones y entre litros, ¿ok? Entonces, si yo quiero analizar y yo quiero buscar una relación entre galones y litros, pues tengo que ir a mi tablita, pues no, para eso les di esta tablita para que ustedes puedan utilizarla para hacer este tipo de conversiones. Por ejemplo, en este caso me quedaría este de aquí, ¿no? Sería un galón son 3,78 litros, ¿ok? Entonces, esa es la igualdad que voy a utilizar. Un galón, déjenme achicarlo, un galón, a veces lo abrían como gel o a veces lo abrían como gal. Un galón es igual a 3,78 litros, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo convierto esos 50 galones? Pues me va a quedar de la misma manera, me va a quedar 50 gal, ¿sí? ¿Y yo qué voy a tener que hacer? Utilizar esa igualdad de ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la fracción que me permite hacer un puente para convertir, chicos? ¿Cómo iría esa fracción? ¿Qué iría en la parte de abajo? Según lo que les expliqué en el anterior. ¿Qué iría en la parte de abajo, chicos? Galones de abajo. Galones. Galones, ¿no? Correcto. Acá. Galones iría abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero que galones se vaya, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se quede? Litros. Entonces, arriba iría 3,78 litros, ¿ok? Entonces, si yo hago esto, pues asimismo me va a quedar la simplificación de las unidades. Los galones se van con galones y automáticamente lo único que tengo que hacer en mi calculadora es multiplicar eso de ahí y automáticamente voy a tener la conversión, ¿ok? Entonces me dicen, sí, correcto, estas clases se van a subir a YouTube, así que ahí podrían ver cualquier tipo de proceso igual. Para que puedan repasar luego que ya se vean. Me dicen 189 sale, pero alguien me dijo 187,5.
Vamos a ver cuánto sale. Yo también voy a hacer mis cálculos acá. Igual todos los demás sigan diciendo cuánto le sale. No, a mí también me sale 189. ¿Sí? A mí también me sale 189 litros. Entonces, ¿qué significa eso, chicos, para nosotros? Sí, listo. Sí, 189 sale. 189 es la respuesta correcta. ¿Qué significa eso para nosotros, chicos? Pues eso para nosotros significa que 50 galones son ¿cuántos litros? Son 189 litros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Exacto, ¿no? ¿Sí? Exacto. En SPOL dejan usar calculadora. Sí, correcto. En SPOL, y escúchenme, eso es muy claro. En SPOL solo le dejan usar a usted calculadora para lo que tiene que ver con física y química. ¿Sí? Con matemáticas no los dejan utilizar calculadora. Entonces en matemáticas sí tienen que hacer esa suma de fracciones, tienen que aprender a dividir para decimales. Usualmente casi siempre los ejercicios de matemáticas, siempre las respuestas suelen ser enteras, o sea que no tienen que calcular o hacer divisiones entre números decimales. Así que no se preocupen con eso, porque eso casi no lo van a encontrar en matemáticas. ¿Sí? Ah, sí, química ya no hay, química solo tienen los chicos que van a ver ingeniería química. ¿Sí? Sí, correcto. Confirmado eso de ahí. Que química ya solo van a ver los que estén en ingeniería química o vayan a la carrera de nutrición. ¿Sí? Entonces, muy importante que tengan eso en cuenta. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos, con las conversiones o todo les quedó claro aquí? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo que implique un poco más de nivel para nosotros, ¿no? Porque yo sé que ustedes dicen, bueno, estamos viendo cositas muy fáciles, ¿qué pasa si comenzamos a aumentar el nivel ya? Vamos a poner algo así ya un poquito, que tenga un poquito más de nivel. Entonces, vamos a comenzar con esto. A ver, déjenme, voy a borrar esto. No, este ejemplo lo voy a borrar y voy a borrar todo esto de aquí que he hecho, ¿ok? Tranquilos que igual el proceso quedó en la diapositiva ahí arriba. Entonces no hay problema con eso. ¿Ok? Entonces aquí el ejercicio o lo que vamos a hacer ahora va a ser, ¿qué pasa si nosotros queremos ir de yardas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 50 yardas y quiero saber cuántas son 50 yardas en pulgadas? Ahí se vuelve más interesante, ¿sí? Porque ahora va a cambiar algo, ¿sí? Vamos a ver qué cambia, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a tener que, tengo 50 yardas, ¿ok? Y ahora yo les digo, ¿cuál igualdad ustedes utilizarían para hacer esto? ¿Qué igualdad ustedes utilizarían? Si quieren llevar 50 yardas a pulgadas. Ah, chicos. Entonces, es importante que se den cuenta de algo esencial. Lo primero que ustedes se tienen que preguntar es, profe, ¿existirá una igualdad que me lleve de yardas a pulgadas directamente? ¿Existirá eso? Entonces, si ustedes ven aquí, bueno, aquí tengo yarda, ¿no? Aquí parece yarda, pero no sé cuántas yardas es una pulgada y tampoco sé cuántas pulgadas es una yarda, ¿sí? Entonces, en ese caso, exacto, correcto, tal cual como lo dijeron en el chat. ¿Qué es lo primero que se hace? Se convierte a centímetros y luego se utiliza el puente. Entonces, estas dos igualdades me van a servir, ¿sí? ¿Por qué? Entonces voy a poner una yarda, van a ser igual a 91,44 centímetros, ¿sí? Y asimismo, así como una yarda van a ser estos, pues lo que viene a ser una pulgada va a ser igual a qué? Una pulgada va a ser 2,54 centímetros. Entonces es muy importante que la yarda primero la vamos a llevar a centímetros y luego de centímetros vamos a llevar a pulgadas. Entonces, ahora sí se van a poner las pilas, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es esta primera fracción. ¿Qué va a ir en la parte de abajo, chicos? ¿Qué va a ir en la parte de abajo? Según las igualdades que tengo, que me van a ayudar a llegar a esa respuesta. Entonces me dice yardas, correcto. Entonces aquí iría una yarda. Entonces déjenme.
poner de esta manera. Entonces aquí me quedaría una yarda y arriba, ¿qué me quedaría? Una yarda son ¿cuánto? 91,44 centímetros. Pero ahora volvemos a lo mismo, ¿sí? Esto es como que si estuvieran avanzando, como que si fuera alguna especie de jueguito, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros, ¿en qué unidades estamos? Estamos en centímetros. Pero yo no quiero centímetros, pues, profe. ¿Yo qué quiero? Quiero pulgadas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a utilizar esta igualdad de aquí para poder llegar a pulgadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo la podemos utilizar. Entonces, en este caso, volvemos a utilizar otra fracción más que hacer estas fracciones que son denominadas como fracciones de conversión, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Aquí, ¿qué va a ir abajo, chicos, ahora, en cambio? Profe, al quitar la materia de química de los exámenes del SPOL, supongo que yo yo que sé, se añadirá más contenido en física. No creo que se admita más contenido porque la materia ya tiene esos contenidos como tal, entonces no se va a agregar uno más, ¿sí? O sea, simplemente por el momento nadie se ha pronunciado de nada, entonces se queda así, ¿sí? Lo más probable es que se quede así porque ya está a un mes del examen y no creo que aumenten algún tipo de tema más, ¿sí? Simplemente hay varias razones por las que las universidades toman este tipo de decisiones. Y no tienen nada que ver con que vayan a aumentar temas, por si acaso, ¿sí? Lo más probable es que los temas se mantengan ahí hasta ya lo siguiente. Correcto, ahí me dicen que lo de abajo sería centímetros, entonces iría, ¿qué cosa? 2,44 centímetros y iría, arriba iría, ¿qué cosa? Iría una pulgada, ¿ok? Entonces, siguiendo esa idea, ¿ya? ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí lo que tenemos que hacer es utilizar la calculadora simplemente. Entonces nosotros vemos, ponemos en la calcu y se los acerco más por si algunos no ven, algunos son miopes como yo, porque yo también, ¿cuánto aumento tendré para poder ver bien? Entonces, si ven esto les quedaría 1/2,44. Entonces todos concordamos que nos sale 1873,77. ¿Quién concuerda con eso? Con ese resultado. Ah, sí, gracias. Correcto, es 2,54. Parece que, de nuevo, como no veo bien a veces, eh, estaba poniendo mal este de aquí. ¿Sí? Es 2,54. Muchas gracias por la observación. De hecho, acá tengo anotado, no sé por qué en el momento que lo escribí 44. Eso usualmente me suele pasar bastante. ¿Sí? Entonces ya vamos a borrar. Y ahí el resultado que me saldría es 1800. Confirmen, ¿le sale a todos 1800? Correcto, sí, 1800. Ya. Entonces me quedaría que esto es 1800 pulgadas. ¿Ya? Y así, chicos, se puede aumentar a más, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz, ¿qué pasaría si yo quiero que lleven, yo qué sé, 50 yardas a, se me ocurre, a millas, por ejemplo? Entonces, ¿qué harían para convertir en millas? Entonces volvemos, ¿no? Aquí sería 50 yardas. ¿Ya? ¿Cuál sería la primera fracción que utilizaría yo para esto de aquí, chicos? Siguiendo la misma idea. La primera fracción que yo utilizaría. Utilizaría la conversión de yardas a centímetros, correcto. Y luego de centímetros a metros, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué es lo primero que tendría que hacer aquí? Una yarda son ¿cuántos centímetros? Son 91,44 centímetros. Entonces yo pongo aquí 91,44 centímetros, ¿sí? Y aquí voy a multiplicar así mismo y voy a poner, ¿ok? Entonces, acá en cambio, los centímetros los quiero llevar a metros. ¿Por qué? Porque resulta que para llegar a millas tengo que estar en metros. Pues aquí dice, ¿sí? Entonces, ¿cómo convierto los centímetros a metros, chicos? Dividiendo, correcto. Entonces, ¿qué tendría que poner abajo? Tendría que poner 100 centímetros son ¿cuántos metros? Un metro, ¿ok? Y ahí ya tengo que poner la conversión. Bueno, ahora que ya estoy en metros, ¿cómo llego a millas? Ahora tengo que utilizar la igualdad que ven aquí, que la voy a resaltar de verde para que se diferencie. ¿Sí?
Entonces, si yo utilizo eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aquí que yo tengo, ¿qué cosa? Serían 1609 metros, son una milla, ¿ok? Entonces ahora lo que tengo que hacer es esa fracción de ahí. Entonces lo único que tengo que hacer es meter en la calcu y ver cuánto sale. Entonces, chicos, por favor, ayúdenme poniéndolo en la calculadora. Hasta eso yo también lo voy a poner y vamos a confirmar si a ambos nos sale la misma respuesta, ¿ok? Ahí simplifica la unidad. ¿Mandé? Ah, claro, se simplifican las unidades. De hecho, acá también se simplifican las unidades, ¿no? Yardas con yardas, centímetros con centímetros y me queda pulgadas. Acá lo mismo, ¿no? Yardas con yardas, centímetros con centímetros, metros con metros y me queda millas, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo pongo todo el resultado final, me va a quedar 1609 sería por acá. ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría 0,028. Confirmen ese dato. Claro, siempre va abajo lo que se simplifica, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren yardas, lo quieren cambiar, abajo de ley debe ir yardas para que se pueda ir. Ah, me dicen que de dónde salió que un metro son 100 centímetros. Esa es otra igualdad, chicos, ¿sí? Entonces, para eso se los voy a escribir. A ver, metros, y se los voy a escribir aquí, centímetros, ¿sí? Importante, metros es la unidad original. ¿Por qué la otra unidad se llama centímetros? El cen es por centena, ¿ok? ¿Y qué es centena para ustedes en matemáticas? Centena es 100, ¿ok? Entonces, al decir centímetros, significa que están diciendo que 100 de esos van a ser un metro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos partiendo, correcto, estamos partiendo como que los metros los estamos partiendo en 100, ¿sí? Entonces, por eso es que, y esto de hecho es una igualdad conocida, que no sé por qué no la incluí aquí, pero se las voy a dejar aquí anotada. Recuerden siempre, 100 centímetros, ¿sí? Muy importante, 100 centímetros es igual a un metro, ¿ok? Y de ahí es de donde sale esta fracción de aquí, ¿sí? Recuerden de que yo de ley tengo que utilizar esa fracción, ¿por qué? Porque resulta que si yo quiero llegar a millas, yo tengo que estar en metros. Y para centímetros convertirlos a metros, tengo que utilizar esa igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿esas tablitas son las más usadas en el examen o hay que aprendernos otras por si acaso sobre sus unidades? O sea, estas son las más utilizadas y son las que normalmente suelen ser más difíciles. Por ejemplo, estas de aquí, estas ya ustedes se las tienen que saber. O sea, y estas de aquí son las básicas. Por ejemplo, llevar de centímetros a metros, llevar de metros a hectómetros, llevar de metros a decámetros o metros a kilómetros, ¿sí? Normalmente las que más les interesan en centímetros es centímetros, metros y metros a kilómetros. Ya saben que 1000 metros es un kilómetro. Entonces, pilas, esa es otra igualdad muy importante. ¿Sí? Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? No nos haga guardar spam por gusto, please. Sí. No, este de aquí, como tal, aquí les estoy poniendo los más importantes. Ya. Entonces, ahí quedan. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Creo que hasta aquí hemos tenido todo claro, ¿sí? Ahora vamos a pasar con la siguiente partecita. ¿Ya? Usualmente se les denomina como técnicas de redondeo, ¿ok? Es importante que sepan también, primero, lo primero que quiero que aprendan es esto de aquí. De hecho, lo voy a duplicar esta también. Déjenme un ratito. Ya. Es muy importante, chicos, que todos ustedes aprendan. Ya, es muy importante que aprendan lo que se denominan como cifras significativas, ¿ok?
¿Qué son las cifras significativas? Y aquí tienen que tener muy en cuenta esto de aquí, ¿sí? Primero, si nosotros queremos decir qué son las cifras significativas, eso puede estar asociado a las cantidades que nosotros normalmente vemos, ¿no? O normalmente observamos, ¿ok? Entonces, ¿qué son las cifras significativas? Las cifras significativas son todos los dígitos que son distintos de cero, ¿ok? Eso es lo más importante y lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Es importante que sepan algunas reglas que tienen que utilizar para saber si las cifras son significativas. Entonces, en este caso se las voy a poner para que las tengan en cuenta esto de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí se las voy a poner. Entonces, son significativas, ¿ok? ¿Cuándo las cifras son significativas? Las cifras van a ser significativas cuando todos los dígitos son distintos de cero. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. ¿Qué más? Cuando los ceros entre números distintos de cero existan. O sea, se podría decir de que los ceros que van en medio, ¿sí? Entre números distintos de cero. Por ejemplo, si yo tengo algo así, estos ceros cuentan como cifras significativas, ¿sí? Este también y este también cuentan como cifras significativas porque son números distintos de cero. Ya, y aquí dice los ceros después de la coma decimal. Ya, es importante que se den cuenta que si ustedes tienen una coma decimal, pues este cero también va a contar como una cifra significativa. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a ver, y realmente lo que más tienen que aprender es cuando ustedes no cuentan cifras significativas. Ustedes no cuentan cifras significativas cuando ustedes tienen primero ceros a la izquierda. ¿Sí? Eso quiere decir de que, por ejemplo, si ustedes tienen algo así, ¿cuántas cifras significativas tiene esto, chicos? Entonces ustedes miran, primero, ¿cuántas cifras distintas de cero tienen? Solo tienen el 4 distinto de cero, ¿sí? Entonces solo tendrían una cifra significativa. ¿Por qué razón? Porque los ceros a la izquierda no cuentan, entonces solo tienen una cifra significativa. Normalmente se las pone como CS, cifras significativas, ¿sí? Entonces, siguiendo la misma idea, otra cosa que ustedes no pueden contar son los ceros finales sin coma decimal. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si ustedes tienen esto, ¿cuántas cifras significativas tiene esto? Tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque solo tienen tres números distintos de cero y los números que no tienen que contar o las cifras que no tienen que contar son los ceros que están a la derecha. O sea, los ceros a la derecha solo se cuentan si es que existe punto decimal. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahora que sabemos estas reglas, podemos hacer un par de ejercicios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tener, por ejemplo, esto de aquí. Para que ustedes aprendan a evidenciar cómo identificar si tienen cifras significativas o si no las tienen, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿tengo cifras significativas aquí? Anda estudioso, dice. Claro, todos tienen que estar estudiosos. Recuerden que ya están a nada de que se les venga el examen, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo tengan bastante en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a contar. ¿Cuántas cifras significativas tendrá el primero? ¿Qué dicen? Tres, tres. ¿Todos dicen tres? Correcto, tres. ¿Por qué? Porque resulta que, aquí voy a poner literal A, resulta que este tiene tres cifras significativas porque los ceros a la izquierda no cuentan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón. Las cifras significativas son tres. ¿Ok? Vamos ahora con el literal B. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? Vamos, chicos. ¿Cuántos dan? ¿Me dan más? ¿Me dan menos? Cuatro. Una. ¿Seguros? ¿Seguros que tiene una? Dos. Cuatro. Tres. Ya aquí ya hubo un poquito más de, 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 de dificultad, ¿no? Porque algunos ya están dudando. Entonces vamos a ver. A ver, chicos, recuerden
las reglas. Primero, ustedes tienen que contar los números que son distintos de cero. Entonces, si ustedes tienen 3, 2 y 1 y 10, este es distinto de cero, entonces este cuenta como uno, este cuenta como 2 y este cuenta como 3. Sin embargo, cuando está un cero, ustedes lo primero que tienen que hacer antes de descartarlo es saberse las reglas de los ceros. Cuando los ceros cuentan como cifras significativas, los ceros como cifras significativas solo cuentan cuando están. Y aquí dice, ¿no? Y por eso tienen que guardarse esto de aquí. Aquí dice que los ceros entre números distintos de cero cuentan. ¿Ese cero está entre números distintos de cero, sí o no? Ese cero no está entre números, ¿ok? Entre números enteros. Eso es lo primero, pero aún no lo descarten. Sí, aún no lo descarten. ¿Ese cero está a la izquierda? No, ese cero está a la derecha. Pero ahora lo que yo tengo que ver es, no, pero correcto. Aquí lo determinante va a ser, ya, cuando el cero está a la derecha, pues ustedes tienen que ver, si el cero está a la derecha, ¿tiene o no tiene cifra decimal? ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene punto decimal y cuando tiene coma decimal, ¿qué pasa? Los ceros al final cuentan. Entonces, este también va a contar como una cifra significativa. Por lo tanto, ¿cuántas cifras significativas tiene el literal B, chicos? Tiene cuatro Cuatro. cifras significativas. Correcto. ¿Sí? Entonces, es importante que analicen. Entonces, ¿cómo se dividen los ceros? Conclusión. Un cero cuenta si es que está en medio de dos números distintos de cero, ¿sí? Que es un caso como el de aquí. Un cero cuenta cuando está a la derecha solo si existe coma decimal. Los ceros a la izquierda, esos no importan. Sin importar que tengan coma o no tengan coma decimal, los ceros a la izquierda no cuentan, ¿ok? Los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas. Y ahora en cambio, los ceros al final, cuando no tienen punto decimal, esos son los que no cuentan. Entonces, es muy importante que tengan eso. Tranquila, que aquí se viene a aprender, dice. Claro, aquí a lo que venimos es a aprender, muchachos. Definitivamente en el colegio no me han enseñado nada. Pero tranquilo, eso se pasa poco a poco. ¿Ya? Al principio sí se puede volver duro, pero lo importante es que ustedes pongan la dedicación de su parte, ¿sí? Eso es lo que necesitan para eso de aquí, ¿ya? Entonces ahora vamos con el literal C. ¿Qué me dice el literal C? 8050. ¿Cuántas cifras significativas tengo? A ver, este 8 de ley, el 8 y el 5 cuentan como cifras significativas. Entonces lo voy a hacer acá, ¿ok? El 8 y el 5 cuentan como cifras significativas. Ahora me pregunto, ¿este cero cuenta como cifra significativa, sí o no? El primer cero. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque está en medio de dos números distintos de cero, ¿ok? Entonces este también cuenta como cifra significativa. ¿Este contará como cifra significativa? No, ¿por qué? Porque es un cero a la derecha, pero no existe coma decimal, ¿ok? No Entonces, tiene ¿cuántas com. cifras significativas tiene este? Tres. Tres cifras significativas. Muy importante. Entonces, ¿por qué el cero no cuenta? El cero no cuenta porque ustedes tienen, ¿qué cosa? Un cero a la derecha, pero no existe coma decimal. Y cuando no existe coma decimal, pues simplemente no, ¿ok? Vamos con el siguiente. Entonces, ahora iríamos con el literal número D. Entonces, en el literal número D, ¿qué tenemos? ¿Cuántas cifras significativas tiene el D? Este sí sería cuatro cifras significativas, porque tienen ceros en medio de ese, correcto. Entonces, vamos con el E. El E, ¿cuántas cifras significativas tiene? Cinco cifras significativas tiene, correcto, tiene cinco. ¿Por qué? Porque, a ver, analicemos. Tienen ceros a la derecha, pero existe coma decimal, por lo tanto estos cuentan. Este cero también cuenta porque está en medio de dos números distintos de cero y los distintos de cero también cuentan. Entonces en total son cinco cifras significativas. ¿Sí? Entonces vamos con el siguiente. El siguiente sería el literal F. O bueno, ¿saben qué? Hasta aquí nos vamos a quedar con estos de aquí. Estos de aquí les dejo de tarea. F, G, H, I y J. ¿Ok? Vamos a hacer el H porque probablemente les cause dudas eso de ahí. ¿Sí? Es el único que voy a hacer el H, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo distinto que tiene el H a los demás? Está elevado.
tiene lo que se le denomina como notación científica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, al tener este tipo de notación científica, tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Sí? Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que, ¿qué es lo que hace multiplicar por 10, chicos? O sea, bueno, no, no, no. No, no es importante eso ahora, no es relevante. Pero multiplicar por 10 es solo aumentar ceros, ¿sí? O sea, aumentar o reducir ceros dependiendo del S. Quiere decir que 23 ceros después del 10. Correcto, ¿sí? O sea, después de aquí van a ir otros 23 ceros, ¿sí? ¿Ya? Aquí lo importante, más que todo, para que ustedes cuenten las cifras significativas, ¿sí? Va a ser que van a seguir las mismas reglas, ¿ok? Pero se va a aumentar una regla. Esto, ¿sí? Importante, no cuenta como cifra significativa. Muy importante, eso no cuenta como cifra significativa, ¿sí? Sin embargo, ¿quiénes son las que sí cuentan? Va a ser las de acá. Entonces las de acá las cuentan como normalmente ustedes cuentan. Esto es distinto de cero, por lo tanto sí es cifra significativa. Esto también es distinto de cero, por lo tanto sí es cifra significativa. En cambio, cuando es cero, tengo que ver con cuidado, ¿no? ¿Este cero contará o no contará? Chicos, correcto, este cero sí cuenta. ¿Y el cero de acá cuenta o no cuenta? El azul. ¿Por qué? ¿Por qué sí cuenta? Está a la derecha, pero sin embargo, ¿qué tengo? Tengo punto decimal. ¿Sí? Correcto. Entonces, como tengo un punto decimal o coma decimal, automáticamente cuentan. ¿Cuántas cifras significativas tiene la H entonces? La H tiene cuatro cifras significativas, correcto. Entonces, ahí se los dejo hecho este de ahí, para que puedan. Entonces, todos los demás les toca a ustedes. Ahí les queda de ver para que puedan ir ensayando con eso ahí. Bien, entonces, hasta aquí. Otra cosa también importante, una vez ya sabemos contar las cifras significativas, es que sepan las reglas de redondeo con cifras significativas, ¿sí? Es importante que si ustedes quieren redondear esto, por ejemplo, quieren dejarlo en tres cifras significativas, pues lo que tienen que hacer es simplemente redondear, ¿no? Por ejemplo, ya saben la regla. Si el número que quieren redondear, que en este caso es este 8, ¿sí? Lo que tienen que ver es que si 8 es mayor que 5 o menor que 5. Entonces, como 8 es mayor que 5, ¿qué tienen que hacer? Aumentarle uno al anterior, o sea que el 7,54 pasa a 7,55, ¿sí? Pero en cambio, si el número fuera menor, como en el caso de aquí, vamos a ver. Ah, bueno, no, este no son los casos. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un caso. Ya, ¿qué pasa cuando el número que quieren redondear es menor que 5? ¿Qué hacen? Se mantiene, ¿sí? Unos profes dicen que no es necesario redondearlo. Ya, sí, no es necesario redondearlo a no ser de que estén hablando de física, ¿ok? Ya les voy a mostrar por qué aquí en los ejercicios para física sí es necesario redondear, chicos, ¿sí? Por ejemplo, mm, hay veces que los resultados son así, miren, ve. Miren, los resultados a veces son en SPOL y en cualquier proceso, examen de admisión. A veces los literales dicen así: 28,1, 28,0, 28,12, 28. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay veces que están estas tres en opciones, como A, B y C. Entonces, ahí es necesario redondear. ¿Por qué? Porque si el ejercicio te dice que redondees, no todas son las respuestas correctas. Por ejemplo, si yo les dijera, quiero que redondeen a dos cifras significativas. Pregunta, ¿cuál fuera la respuesta correcta? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta correcta si yo quiero que el resultado de mi ejercicio me quede en dos cifras significativas? ¿Cuál sería? 28, ¿sí? Entonces ahí sí es necesario redondear, ¿sí me van a entender? Porque dependiendo de... Hay veces que a ustedes en los ejercicios les dicen,
denme este ejercicio, o a veces también suelen decir con dos decimales, o con cero decimales, o con dos números enteros, o con o con dos cifras significativas. Por eso es necesario aprender a redondear, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. Digamos que si ustedes tienen, por ejemplo, 28,51, ¿ya? Y yo les digo, quiero que redondeen a tres cifras significativas. ¿Cómo les quedaría el redondeo? ¿Cuál sería el que tienen que tratar de eliminar? Este, ¿no? El El uno. uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el uno? El uno es mayor o menor que 5. Es menor que 5. Entonces, como es menor, se mantiene el número anterior. En cambio, por ejemplo, si ustedes tuvieran 28,57, ¿sí? Y ustedes quieren redondear a tres cifras significativas, ¿qué va a quedar? Tienen veintiocho que de nuevo redondear punto ese de ahí. seis Es correcto. Y entonces va a quedarme 28,6. ¿Por qué? Porque este número es mayor que 5. Los principales problemas de este tipo de redondeos viene cuando la cifra que ustedes quieren redondear es exactamente 5. Ahí es donde vienen los problemas, chicos. Y ahí aquí dice, aquí está el caso. ¿Qué pasa si la cifra es igual a 5? Pues si la cifra es igual a 5, lo que ustedes tienen que ver es, le siguen algún número diferente de cero, aumenta. Le siguen únicamente ceros o ningún número, aumenta si es impar o queda igual si es par. Ya. Es muy importante esto de aquí. Ya. En el caso en el que sea igual, ¿sí? Y el número, y tengan números diferentes, tienen algún número diferente de cero después del 5. Entonces, por ejemplo, yo quiero redondear este, pero como tengo un número diferente de cero aquí, automáticamente aumento, ¿sí? Así es como trabaja. En cambio, la otra regla sería que si le siguen ceros o ningún número, aumenta si es impar o queda igual si es par. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver el anterior número, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, 12,835. Y digamos, ustedes quieren redondear el 5. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes quieren redondear el 5? Pues cuando ustedes quieren redondear este 5, ya es igual a 5. Entonces lo que tienen que ver, ¿tienen números después del 5, sí o no? No tienen números después del 5. Entonces, ¿cómo es la regla de decisión para redondear esto de aquí? Muy importante, mírenlo bien. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que ver es el número anterior a este, que es el de acá. Y ustedes se preguntan, ¿ese número es par o impar? Es impar, ¿no? Entonces, como es impar, correcto, ¿qué tenemos que hacerle? Sumarle un número. Entonces me queda quedar 12,84. ¿Sí? Y asimismo, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes tienen algo como esto? 12,85001. Ya. Pregunta, ¿cómo se redondea eso, chicos? ¿Qué me quedaría? 12,8. ¿Seguros? Eso me queda 12. 12,9. Eso me queda 12,9, chicos. ¿Por qué? Porque recuerden, si yo quiero redondear, a ver, en primero quiero redondear a ¿cuántas cifras significativas? A tres cifras significativas, ¿sí? Entonces, si yo quiero redondear a tres cifras significativas, ¿cuál es el número que tengo que redondear? Este, ¿no? Para que me quede, el 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero, profe, si es un par, ¿qué es ese número? Ya, calma, calma ahí. Ya. Tienen el 5 aquí, ¿sí o no? Pero ahí ustedes tienen que ver. Hay dos opciones cuando es 5 y aquí se las anoté, ¿sí? Primera opción, si después del 5 le siguen números distintos de cero, ¿qué pasa? Aumenta. Pregunta, para el ejercicio que les estoy poniendo aquí, ¿tienen números distintos de ceros después de 5? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, como tienen el uno que es distinto de cero, después automáticamente aumenta. Por lo tanto, ¿cuál sería el redondeo de ese? 12,9. ¿Sí? Aumenta en el anterior. Ahora, en cambio, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran esto? Y ustedes así mismo quieren redondear a cinco cifras significativas, tres cifras significativas. ¿Cómo les quedaría? 12,9. No, ahí les queda 12,8. 12,8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número anterior
a 5, ya, miren, esto sucede cuando no tienen nada después de 5, ¿sí? Entonces, como no tienen nada después de 5, lo que tienen que ver es si es par o impar. En este caso, el número anterior a 5 es par. Entonces, cuando es par, ¿qué pasa? No aumenta, ¿sí? Se queda igual, se mantiene. Entonces, es muy importante que repasen esto de aquí porque va a ser significativo en el momento que hagan los exámenes. Ahora sí, vamos en la última sección de la clase. Vamos a solucionar, ahora que ya tenemos toda esta teoría detrás, vamos a solucionar ejercicios de tipo examen. Entonces, vamos a comenzar con este. Y ahí ya tenemos la respuesta, pero nosotros vamos a justificar literal por literal, ¿ok? Al ojo la sede. Lastimosamente, todos los exámenes que están publicados están respondidos ya. Entonces, no tiene gracia. Pero creo que para la siguiente clase les voy a marcar todos con amarillo para que, para que no tengan opción, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Literal A. ¿Qué pasa con el literal A, chicos? Hagamos de la vista gorda, sí. Hagámonos como que no sabemos, ¿ya? Entonces, el A es 0,103. ¿Y qué les pide el ejercicio? El ejercicio les pide, les solicita que cuáles de las siguientes cantidades tiene la menor cantidad de cifras significativas. Entonces, primero, ¿cuántas cifras significativas tiene este? Ah, chicos, tiene tres cifras significativas. Ok. Literal B, ¿cuántas cifras significativas tiene el de acá? Dos. Tiene, no, tiene tres cifras significativas, correcto. Tres. ¿Por qué? Porque recuerden que los ceros a la izquierda no cuentan, ¿sí? Izquierda no cuenta. Izquierda no cuentan. Siempre, recuerden, siempre los ceros a la izquierda no cuentan. Y los ceros a la derecha depende. ¿Depende de qué? Depende de si es que eh, hay punto decimal o no hay punto decimal. Si hay punto decimal, sí cuentan los ceros a la derecha, pero si no hay punto decimal, no cuentan los ceros a la derecha, ¿ok? Por eso aquí en este Así caso está la sería. izquierda el cero, tenga punto o no, no cuenta el cero. ¿Cómo? O sea, si el cero está a la izquierda, si tenga punto o no, no lo cuenta. Exacto. El cero a la izquierda no cuenta nunca, ¿ok? Con punto o sin punto, ¿ya? Entonces ahora vamos con el literal C, ¿ya? El literal C sería, ¿cuántas cifras significativas tiene este? Dos. 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 ¿Por qué? Porque no cuenta. Uy, no sé por qué pongo CF. CS. ¿En qué estoy pensando? Dos S, ¿ya? Entonces, ahora vamos con el literal D. Ya, el literal D me dice 1,30. ¿Cuántas cifras significativas tiene el de acá, en cambio? Tres. No, ay. ¿Cuánto me dijo? Tres, ¿no? Ya. Y el literal E, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tres. Tres. Tres cifras significativas. ¿Cuál es el que tiene menor cifras significativas? La C. La C. Y así facilito pueden. Claro, este tema es el más fácil. Ya van a ver que hay temas un poco más complicados. Porque literalmente aquí, esta es toda la primera unidad. Yo creo que es la 6. Entonces, ya tenemos ahí. Ahora vamos con el segundo ejercicio que va a ser este de aquí. ¿Cuáles de las siguientes magnitudes físicas es escalar? ¿Ya? Es importante que sepan que los escalares y los vectores no son lo mismo, ¿sí? Las cantidades vectoriales, ¿sí? Son aquellas que tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Se parece a la pregunta casi que me... Cierto tripa a la vez. Ya, entonces, es importante. A ver, la aceleración tiene magnitud, sí, pero la aceleración necesita necesita de tener una dirección, ¿no? Porque si no hay dirección,
Si no hay dirección, entonces no puede haber aceleración. Con velocidad pasa lo mismo. En desplazamiento, literalmente solo me interesa punto A y punto B de llegada. Entonces existe una dirección. ¿Hacia dónde es ese desplazamiento? La fuerza también, ¿hacia dónde es esa fuerza? Pero ahí es la pregunta. Aquí lo más complicado para este tipo de preguntas es aprender entre qué es rapidez y qué es velocidad. Ya. Pregunta, chicos, ¿la velocidad y la rapidez son las mismas, sí o no? No, ¿Por qué? ¿Qué es lo que las diferencia? Entonces es muy importante lo siguiente que vamos a ver. Lo que las diferencian a la rapidez es que la rapidez se la denomina como distancia sobre tiempo, ¿sí? Y la velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que lo primero que tienen que ver es la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿ok? Y creo que de esta manera lo van a poder ver un poco mejor. Este es el punto A y este es el punto B. Ya van a ver cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Si yo quiero ir del punto A al punto B, ¿sí? Van a ver cómo se mueve este chico, ¿no? Este chico, el flaco, entraría de aquí, se iría acá, se va acá, se va acá, sube montañas, hasta que llega al punto final, ¿ya? Resulta que para este chico, el desplazamiento y la distancia que recorrió son completamente distintas, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Vamos a poner el nombre. Este se va a llamar Federico, ¿ya? Entonces, resulta que Federico cruzó las montañas y llegó desde su punto inicial a su punto inicial B. ¿Qué pasa con Federico? Que si Federico viene y se atora, no es lo mismo la distancia que recorre Federico al desplazamiento que tiene él, ¿sí? Digamos que nada más es la cantidad que recorrió y el desplazamiento es todo lo que recorrió. De hecho, es al revés, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distancia que recorrió Federico va a ser el hecho de que subió y bajó montañas, ¿sí? O sea, todo esto. Todo esto es lo que recorrió Federico. Entonces, digamos que Federico, eh, cada uno de los lados de este tipo como de triángulos o de estas de aquí, es esto. Entonces yo les digo, ¿cuánto es la distancia que recorrió Federico? Si cada uno de esos lados vale A. Ah, chicos, ¿cuánto es la distancia que recorrió Federico si cada uno de esos lados vale A? ¿Cuántos lados tengo? 6 lados. Por lo tanto, Federico recorrió 6A, ¿sí? Sin embargo, el desplazamiento de Federico no va a ser más que el vector que va desde A hasta B, ¿sí? Ese es el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo les pregunto, ¿ya? Y es muy importante esto de aquí. Si cada una de estas grietas valiera A, ¿cuánto va a ser el desplazamiento de Federico, chicos? 3A. 3A, correcto. Entonces, el desplazamiento, el delta X va a ser 3A. Pero es muy importante que siempre le añadan la dirección. ¿Por qué? Porque el desplazamiento tiene dirección. ¿Hacia dónde se está dirigiendo eso de ahí? ¿Ah? De A a B. Hacia la derecha. Usualmente siempre se utiliza lo que son las coordenadas geográficas. Entonces ustedes se están dirigiendo hacia lo que viene a ser, y ahí recuerden las coordenadas geográficas, ¿no? Arriba es norte, sur, este, oeste. Entonces, en este caso están yendo hacia el este. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Ya, entonces, esto sería delta X. Recordar que delta X es una cantidad vectorial. Y al ser una cantidad vectorial, necesitan de qué? De magnitud, o sea, lo que mide ese tamaño de esa flecha y hacia dónde va esa flecha. ¿Sí? Entonces, la distancia que recorre Federico sería la parte de arriba, pero sin embargo, el desplazamiento que hace Federico sería esto de aquí de amarillo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que
Y ahí es donde todo comienza a tomar sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que si el desplazamiento y la distancia son diferentes, ¿qué va a pasar con la rapidez y la velocidad, chicos? Y miren, la rapidez requiere de la distancia para ser definida. ¿Y la velocidad requiere de qué? Del desplazamiento para ser definida. Y si el desplazamiento y la distancia son distintas, entonces toda esta expresión va a ser distinta a la de allá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, velocidad y rapidez no son lo mismo. ¿Por qué? Resulta ser que la rapidez, por ejemplo, si queremos un ejemplo práctico, la velocidad sería el kilometraje al que va el vehículo y además la dirección en que lo hace. Pero la rapidez sería como que el numerito, solo el número que marca en el velocímetro. ¿Sí? Si en el velocímetro, por ejemplo, marca 30 kilómetros, probablemente esa es la rapidez. Y sin embargo, la velocidad va a ser ¿qué? Va a ser lo que marca el velocímetro, pero diciendo hacia dónde va el vehículo. ¿Sí? Es muy importante que sepan diferenciar eso ahí. ¿Sí? Profe, en los exámenes le pueden pedir la justificación. En los exámenes, usualmente, como son de selección múltiple, rara es la vez que le piden justificación, pero es muy necesario que tengan en cuenta de que si ustedes sacan una nota muy alta, a veces al azar cogen exámenes para verificar si hicieron proceso o algo así. Pero eso es muy raro que pase, así que no se preocupen tanto por eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con el último ejercicio que está aquí, chicos. Me dice, ¿cuál es el área del rectángulo cuyos lados mide 6,621 y 4,2? Para esto es importante que ustedes conozcan lo que denominamos como reglas de suma y multiplicación de cifras significativas. ¿Sí? Es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahorita se las voy a pegar porque las tengo por acá y ahí se las voy a poner. Lo primero que les voy a poner es la de la suma. Al ojo es la D. Ya, aquí les voy a poner la de la suma y aquí les voy a poner la de la multiplicación, que son muy importantes. Entonces, la de la suma, chicos, ¿qué va a pasar? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, para la suma, la respuesta debe tener el mismo número de decimales que el valor con menos decimales. Entonces, por ejemplo, si ustedes suman o restan, si suma, por ejemplo, esto es aquí, ¿cuál tiene menos decimales? ¿Cuál tiene menos decimales? El 3,1 tiene un solo decimal. Entonces, al tener un solo decimal, su respuesta la van a tener que redondear ¿a qué? A un solo decimal. O sea que siempre que suman o siempre que restan, todo va a quedar con el número de decimales que tiene el menor de esos decimales. ¿Sí? En cambio, la multiplicación trabaja con lo mismo, pero con cifras significativas. Si ustedes multiplican, ¿sí? Su resultado tiene que tener el número de cifras significativas del menor. Entonces, ¿cuál va a ser el que tiene menos cifras significativas entre este y este? Va a ser el 1,4. Por lo tanto, su resultado, ¿cuánto tiene que tener? Solo dos cifras significativas. Y ustedes lo que tienen que hacer es simplemente redondear. Entonces, siguiendo esa idea, vamos a hacer el proceso para esto. Entonces, si ustedes quieren medir el área de un rectángulo, ¿cómo se mide el área de un rectángulo, chicos? ¿Ah? Lado por lado. Lado por lado, correcto. Que usualmente se dice base por altura, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa base por altura van a ser los valores que tienen ahí. ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Multiplicando qué? Números decimales, ¿no? Entonces, ¿con qué regla? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Primero pónganlo en la calculadora, chicos. No le hagan nada. Pónganlo exactamente como sale en la calculadora. Entonces, si ponen eso en la calculadora, ¿cuánto le sale a usted?
¿Sí o no que a usted le sale esto? 27,8082. Se me robaron en el colegio la calculadora. Chus. Con el celular, pues. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué si me da esto, por qué es 28? ¿Ah? Ahí sí está jodido, ¿no? Y entonces ahí yo tengo que ver la regla. Para eso está la regla que les di aquí. Cuando ustedes multiplican, ¿qué pasa con los números decimales? Tienen que ver el que tiene menos cifras significativas y se tienen que quedar con ese de ahí. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene este señor de aquí? Ah, chicos, el primero. No, ¿cuántas cifras significativas tiene el primero? 4 cifras significativas, correcto. ¿Cuántas cifras significativas tiene el segundo? Entonces, ¿cuál es el que tiene menos cifras significativas? Este. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene que tener este resultado? Tenemos que redondearlo a 2 cifras significativas. Por lo tanto, ¿quién es el número que tiene que desaparecer? ¿Ah? ¿Sí o no que el número que tiene que desaparecer es este, para que me queden 2 cifras significativas? El 8, correcto. Entonces, tengo que analizar. Y para eso les enseñé todo lo que les enseñé en esta clase, porque resulta que así son las materias son acumulativas. Para eso les voy dando pistas, les voy dando cositas pequeñas para que podamos hacer estos ejercicios que son un poco más elaborados, ¿sí? Y de hecho, esa es la idea, ¿no? Aquí, de hecho, estamos, como es la primera clase, estamos haciendo, entre comillas, ejercicios sencillos para luego ya comenzar a hacer ejercicios pesados de los exámenes, ¿sí? Entonces, siguiendo la misma idea, chicos, ese 8, ¿qué tendrían que hacer? Redondearlo, ¿no? Entonces, ese 8 es mayor que 5, ¿no? Y al ser mayor que 5, ¿qué va a pasar con la cifra anterior? ¿Ah? Al ser mayor que 5, ¿qué pasa con la cifra anterior? Aumenta. Entonces, ¿cuál va a ser el redondeo de eso? 28. ¿Sí? No, escúchenme. Aquí no tienen que ver si es par o impar. ¿Por qué? Porque el 8 es mayor que 5. Cuando tienen que ver si es par o impar, es cuando es exactamente igual a 5, el número que quieren eliminar. Entonces, como el 8 es mayor que 5, automáticamente redondean el de acá. ¿Sí? Y se acabó. ¿Ok? Entonces, de ahí es de donde sale el resultado, 28 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta. ¿Ya? Bueno, acá dice cuál no tiene las mismas cantidades de cifras significativas, por eso ya hicimos. A ver, de ahí lo siguiente sería el último que vamos a hacer. No, este de aquí se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Lo único que les voy a decir es cómo se calcula lo que nosotros denominamos como la masa promedio de esto de aquí. Ya. ¿Cómo se calcula la masa promedio de eso? Pues lo único que ustedes tienen que hacer, o sea, lo que tienen que hacer aquí es utilizar las mismas propiedades que les enseñé, ¿sí? Esas mismas propiedades que hemos aprendido aquí, ¿ya? Entonces, media, medida ni moda. Ya, claro, mucha tarea. Para la siguiente clase me tienen que tener hecho todos los ejercicios que les he mandado hasta ahora. O sea, les he mandado como unos 5 y todo eso van a tener que hacer, ¿sí? Ya depende de ustedes, ¿sí? Muy importante. Masa promedio no va a ser más que sumar estos y dividirlo para 3, ¿ok? Entonces ustedes van a tener esto. Pero aquí es donde viene la gran pregunta, chicos. Eh, ¿Cómo suman estos decimales de acá arriba? ¿Qué tienen que hacer para sumar estos decimales de acá arriba? Sí, me lo pueden mandar por interno ahí para ver. Sí, o sea, no me refiero a calculadora, ¿sí? Sino, que haga la respuesta con un solo decimal. Tenemos que ver, ¿no?
lo primero que tenemos que analizar es la regla que les dije. Para eso les di las reglas. ¿Qué dice la regla? Cuando yo quiero sumar números decimales, tengo que ver el que tiene menos decimales. Y mi respuesta tiene que tener la cantidad del que tiene menos decimales, ¿sí? Entonces, siguiendo esa idea, ya. ¿Cuál es el que tiene menos decimales de todos estos de aquí? ¿Ah? Este, ¿no? Entonces, mi respuesta, ¿cuántos decimales tiene que tener? Un decimal nomás. Entonces, lo que tengo que hacer yo ahorita es sumar y dividir para 3, ¿ok? Suman y dividen para 3. Una cosa importante, chicos, por si acaso. Ese 3 no afecta en nada, ¿sí? Porque ese 3 ya viene dada en la fórmula, ¿sí? O sea, la fórmula del promedio siempre es, y ojo que la fórmula de un promedio siempre va a ser, que se le denomina como x barra, va a ser siempre la suma de x dividido para n. O sea, recuerden que el promedio siempre se lo saca sumando las observaciones y dividiendo para el número de observaciones que tenemos. Entonces, como aquí en este ejercicio ustedes tienen, em, como en este ejercicio ustedes tienen lo que son 3 observaciones, entonces las suman y las dividen para 3. Eso es el promedio, ¿sí? Ya. Entonces lo primero que tienen que hacer, no, sí se aplica redondeo, pero lo que tienen que hacer es sumar, o sea, primero sumen. ¿Y cuánto les queda la suma arriba? Les quedaría 233, ¿no? 33,72. Pregunta, ¿a cuántas cifras tendrían que redondear esto? ¿A cuántos decimales tienen que redondear esto de aquí? A uno, correcto. Entonces, ¿a quién tendrían que eliminar? Tienen que eliminar al 2. ¿El 2 es mayor, menor o igual que 5? El 2 es menor que 5, por lo tanto se queda así, Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ese 233,7 dividirlo para 3, ¿sí? ¿Y cuánto me queda eso, chicos? Eso me queda la hermosa cuenta de 7,9. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Muy importante eso. Ya. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy? Creo que hemos aprovechado bastante para ver todo lo que tiene que ver con relacionado a la primera unidad. Ha sido bastante productiva la clase el día de hoy. Ya, entonces, si no hay preguntas, chicos, recordarles que con esto quedaría bien. Obviamente les voy a pasar todo lo que tiene que ver con el PDF para que puedan hacer las tareas. Ya saben los que nos quedaron de deber. Y de ahí recordarles que tal cual como en matemáticas, en física también vamos a tener lo que es nuestro curso intensivo para el examen de admisión, ¿sí? Entonces, si alguno o cualquiera de ustedes está en tercero de bachillerato y quiere ingresar a la universidad, en cualquiera de estas 3 universidades, de la estatal, de la SPOL y de la UNEMI, recuerden que nosotros estamos ofreciendo lo que es un curso de intensivo para el examen, los cuales los horarios van a ser publicados a partir del día de mañana. Y ya saben que si quieren separar los cupos para física, lo que tienen que hacer es simplemente a cualquiera de estos dos numeritos pueden escribirlo. Igual yo les voy a etiquetar por el grupo el número de la academia en caso se quieren inscribir, ¿sí? Eh, mañana ya se abren los cupos, sí. Una consulta. ¿Realmente hay que enviarle las actividades que usted señaló? Me disculpen la molestia. ¿Sí? Me pueden enviar y yo se los puedo revisar para que ustedes tengan alguna constancia y sepan más que todo. ¿Sí? Me los pueden enviar si desean. ¿Ya? Entonces, recordar que el valor del curso es de tan solo $25. ¿Sí? O sea, el intensivo va a comenzar a partir del 15 de diciembre. ¿Sí? Y vamos a prepararlos hasta que llegue su examen de ingreso. Entonces, chicos, me despido. Mi nombre es Jonathan Quiroga. Ahí tienen mi número. Y tienen también mi Instagram en caso de que me quieran seguir, me quieran buscar. Y todo esto de aquí. Entonces, ha sido un gusto darles la clase del día de hoy. Y todos, ya saben, todos los que estén interesados pueden ir a escribir al número que ven en pantalla. Igual yo voy a etiquetar al número de la academia en caso se quieran inscribir. Recordar de que los cupos son limitados también en física. Y nos veríamos de aquí en la siguiente clase. ¿Sí? Un gustazo haber compartido con ustedes el día de hoy y espero que les haya gustado la clase. Descuento del Black Friday, dice.
Ahí depende, si quieres por ahí las dos, ahí puedes negociar con la llama, que es el dueño de la academia, para que les dé un descuento, ¿sí? Entonces, pilas chicos, un gustazo y nos vemos en la siguiente clase.